A los 96 años, Clint Eastwood ya no necesita levantar la voz para llenar una habitación. Le basta aparecer. Su rostro, atravesado por líneas profundas, parece contener todas las carreteras polvorientas, todos los duelos al amanecer, todos los hombres cansados que interpretó y todas las decisiones que tomó detrás de una cámara. Durante más de 7 décadas, Hollywood intentó explicarlo con palabras sencillas. Duro, solitario, rebelde, conservador, perfeccionista, mujeriego, genio, mito. Pero ninguna de esas etiquetas alcanza. Porque el verdadero Clint Eastwood no está solamente en Harry Callahan, en El hombre sin nombre, en William Money o en Walt Kowalski. Está también en las personas que lo formaron, que lo desafiaron, que lo amaron, que discutieron con él y que desaparecieron antes de que pudiera decir todo lo que quizá nunca supo decir. Nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco. Por eso, al llegar el verano de 2026, el hombre que durante tanto tiempo pareció resistirse a la edad, alcanzó los 96 años. Su vida abarca la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la televisión moderna, la caída del sistema clásico de estudios, la revolución del cine europeo, el auge del nuevo Hollywood y la transformación digital de una industria que él aprendió a dominar, sin abandonar nunca su manera austera de trabajar. Fue actor antes de convertirse en director, estrella antes de ser considerado autor y símbolo de fuerza antes de empezar a filmar historias sobre la fragilidad. 6 nombres aparecen una y otra vez cuando se sigue el rastro emocional y profesional de Clint Eastwood. Ruth Wood, su madre. Clinton Eastwood Sr., su padre. Sergio Leone, el italiano que transformó su silencio en una leyenda. Don Siegel, el maestro que le mostró cómo dirigir sin desperdiciar energía. Sondra Locke, la compañera con quien compartió amor, cine y una ruptura devastadora. Y Cristina Sandera, la mujer discreta que estuvo a su lado en la última etapa de su vida pública. No todos representan felicidad. No todos dejaron recuerdos serenos. Algunos pertenecen al territorio de la gratitud. Otros al de la culpa, el conflicto o la pérdida. Pero olvidar no significa amar sin condiciones. A veces significa reconocer que una persona cambió para siempre la forma en que uno mira el mundo. Primer nombre. Ruth Wood, la mujer que vio al hombre antes del mito, antes de los ponchos, de los revólveres, de los primeros planos y de las órdenes secas en un set de rodaje, hubo una madre. Su nombre era Margaret Ruth Runner, conocida más tarde como Ruth Wood. Fue ella quien recibió a aquel niño enorme que, según las historias familiares, pesó más de 5 kilos al nacer y fue apodado Sansón. Nadie podía imaginar entonces que ese recién nacido terminaría convertido en una de las figuras más reconocibles del cine mundial. Para Ruth, sin embargo, Clint nunca fue una estatua. Fue su hijo, un muchacho inquieto, poco interesado en la escuela, atraído por la música, la mecánica, los trabajos físicos y una libertad que a menudo lo llevaba a chocar con las normas. La infancia de Eastwood no transcurrió en una casa inmóvil. La familia se desplazó por la costa oeste mientras su padre buscaba oportunidades en años marcados por la inseguridad económica. Esa experiencia de movimiento, de empleos cambiantes y de adaptación constante dejó una marca profunda. En muchas de sus películas posteriores, aparecen hombres que no terminan de pertenecer a ningún lugar, que viven entre carreteras, pueblos, habitaciones de motel, ranchos o casas demasiado silenciosas. Tal vez esa geografía emocional comenzó mucho antes de que Eastwood conociera un estudio de cine. Comenzó en los viajes familiares, en la disciplina de una casa que debía ajustarse a lo que hubiera disponible, y en la observación silenciosa de una madre, capaz de mantener cierta estabilidad cuando todo lo demás se movía. Hay algo profundamente revelador en el vínculo entre una estrella gigantesca y la única persona que puede recordarle que alguna vez dependió completamente de otros. Una madre conoce la versión que el público nunca ve, el miedo antes del primer trabajo,
el orgullo disimulado, las derrotas que no llegaron a los periódicos, las contradicciones del carácter. Para un hombre como Eastwood, famoso por evitar sentimentalismos, la presencia de Ruth representaba un lugar donde no necesitaba actuar. No era el pistolero, el policía, el alcalde ni el director ganador del Oscar. Era simplemente Clint. Ruth Wood no le enseñó a encuadrar una escena ni a negociar con un estudio. Le enseñó algo más básico: resistir los cambios, no depender del lujo y seguir avanzando aunque el paisaje se vuelva incierto. En la filmografía de Eastwood, los personajes rara vez reciben discursos de consuelo. Sobreviven porque hacen lo que debe hacerse. Esa ética no nació en una alfombra roja. Nació en una familia que conoció el desplazamiento y el trabajo. Nació, en parte, junto a una mujer que nunca necesitó ser famosa para convertirse en una presencia inolvidable. Segundo nombre: Clinton Eastwood Sr., el padre que le enseñó a no esperar que el mundo fuera fácil. El segundo nombre no pertenece al cine, sino al trabajo. Clinton Eastwood Sr. fue el padre de Clint, un hombre que atravesó años económicos difíciles y trasladó a su familia mientras buscaba estabilidad. En las biografías suele aparecer resumido en unas pocas líneas: padre, ejecutivo, trabajador, figura familiar. Pero detrás de esas palabras hay una influencia que parece extenderse por toda la obra de su hijo. Clint Eastwood construyó personajes que desconfían de las excusas. Hombres que aceptan las consecuencias, que reparan una cerca, limpian un arma, arreglan una camioneta, ensillan un caballo o terminan una tarea, aunque nadie los esté mirando. Esa obsesión por la competencia práctica, por hacer bien el trabajo sin convertirlo en espectáculo, tiene algo de herencia paterna. No se trata de afirmar que cada gesto cinematográfico provenga directamente de Clinton Sr., sino de reconocer una continuidad. El hijo que vio a su padre adaptarse a empleos y responsabilidades terminó creando una ética artística basada en la eficiencia. En los rodajes de Eastwood, la economía se convirtió en una filosofía. Pocas tomas, equipos concentrados, rechazo al desperdicio, confianza en actores preparados y una preferencia por avanzar en vez de paralizarse buscando una perfección artificial. Esa forma de dirigir no es solamente una técnica, es una visión del mundo. El tiempo cuesta. El trabajo debe hacerse. La autoridad se gana demostrando que uno sabe lo que está haciendo. Don Siegel perfeccionaría después esa enseñanza en el terreno cinematográfico, pero la semilla probablemente estaba mucho antes, en el ambiente familiar. Clinton Sr. murió en 1970, justo cuando la carrera de su hijo estaba a punto de entrar en una fase decisiva. Clint ya había conquistado popularidad con Rawhide y con los westerns de Sergio Leone, pero todavía no había dirigido su primer largometraje. Todavía no existían Play Misty for Me, High Plains Drifter, The Outlaw Josie Wales, Unforgiven, Mystic River, ni $1 Million Baby. El padre desapareció antes de ver al hijo convertirse plenamente en cineasta. ¿Qué significa perder al padre justo antes de entrar en la etapa más importante de la propia vida? Significa no poder regresar con la prueba final. No poder decir, mira, todo aquello tuvo sentido. Significa que cada triunfo contiene una silla vacía. Eastwood ha interpretado muchas veces a hombres que viven con conversaciones pendientes. En Unforgiven, Gran Torino, $1 Million Baby o Cry Macho. Sus personajes cargan con decisiones antiguas y vínculos que ya no pueden repararse del todo. Esa recurrencia no demuestra una causa biográfica directa, pero sí revela una sensibilidad. Eastwood entiende el peso de lo que se dice demasiado tarde. Por eso Clinton Sr. pertenece a esta lista emocional. Porque incluso cuando un hijo supera al padre en fama, dinero y reconocimiento, sigue llevando dentro la primera definición de hombría que vio en casa. Puede discutirla, rechazarla o transformarla, pero rara vez logra borrarla. Clint Eastwood pasó décadas creando hombres duros
y luego desmontando la dureza desde dentro. Tal vez, en esa larga conversación cinematográfica, también estuvo hablando con su padre. Tercer nombre. Sergio Leone, el hombre que convirtió su silencio en destino. En 1966, Clint Eastwood aceptó viajar a Europa para protagonizar una película que parecía pequeña, arriesgada y extraña. En Estados Unidos, el western televisivo comenzaba a desgastarse. Eastwood era conocido por Rawhide, pero todavía no era una estrella mundial. Sergio Leone, un director italiano con una imaginación operística y un sentido visual radical, vio en él algo que Hollywood aún no había comprendido. Un rostro capaz de contar una historia sin explicarla. A Fistful of Dollars. Cambió todo. Después llegarían For a Few Dollars More y The Good, The Bad and the Ugly. Leone tomó los códigos del western estadounidense y los deformó con primeros planos extremos, pausas largas, violencia ritual, humor oscuro y una música que parecía surgir del desierto mismo. Eastwood aportó la economía gestual, el cigarro, la mirada lateral, la quietud, la amenaza contenida. Juntos crearon una figura que no necesitaba pasado, familia ni discursos. El hombre sin nombre parecía existir fuera del tiempo. El encuentro fue improbable. Eastwood apenas hablaba italiano y Leone apenas hablaba inglés. Sin embargo, esa limitación favoreció una colaboración basada en imágenes, intuición y libertad. Eastwood recordaría que Leone no estaba condicionado por ciertas prohibiciones tradicionales de Hollywood y que se atrevía a mostrar lo que otros directores evitaban. También describió su imaginación como infantil en el mejor sentido, exuberante, visual, capaz de convertir un duelo en una ópera. Leone no inventó el silencio de Eastwood, pero le dio una arquitectura. Le mostró que una pausa podía ser más poderosa que una página de diálogo. Le enseñó que el paisaje no era fondo, sino personaje, que un rostro envejecido podía contener una epopeya, que la espera podía producir una tensión casi física. Décadas después, Eastwood dirigiría con una sobriedad muy distinta a la exuberancia de Leone, pero conservaría una lección esencial. La cámara debe confiar en el rostro y en el tiempo. Años más tarde, cuando Eastwood filmó Unforgiven, decidió dedicar la película a Sergio y Don. Sergio Leone y Don Siegel. No fue un gesto pequeño. Unforgiven representaba la revisión definitiva del género que lo había hecho famoso. En lugar de celebrar al pistolero, mostraba la suciedad moral de la violencia, el miedo, la degradación y las consecuencias. Era como si Eastwood regresara al territorio de Leone para despedirse de él y, al mismo tiempo, discutir con la leyenda que ambos habían creado. Leone murió en 3 años antes del estreno de Unforgiven. No pudo ver el homenaje final. No pudo contemplar cómo aquel actor estadounidense lacónico, contratado décadas atrás para un western europeo de bajo presupuesto, utilizaba ahora el género para hablar de la culpa y la vejez. Esa ausencia vuelve la dedicatoria todavía más poderosa. Eastwood no estaba agradeciendo solamente una oportunidad laboral. Estaba reconociendo una paternidad cinematográfica. Por eso Sergio Leone es inolvidable. Porque hay personas que no solo cambian nuestra carrera, cambian la forma en que el mundo nos ve. Antes de Leone, Eastwood era un actor alto y atractivo de una serie popular. Después de Leone era una silueta contra el horizonte, un sonido de espuelas, unos ojos bajo el ala del sombrero. El italiano convirtió su reserva en iconografía. Y Eastwood pasó el resto de su vida dialogando con esa imagen. Algunas veces explotándola, otras destruyéndola y otras mirándola envejecer. Cuarto nombre. Don Siegel, el amigo que le dio permiso para dirigir. Si Sergio Leone convirtió a Clint Eastwood en un mito, Don Siegel lo ayudó a convertirse en cineasta. La relación entre ambos fue menos operística y más práctica. Siegel pertenecía a una escuela de directores capaces de resolver problemas, trabajar con presupuestos limitados
y mantener la energía narrativa sin adornos innecesarios. Eastwood admiraba precisamente eso, la capacidad de hacer mucho con poco. Trabajaron juntos en varias películas, entre ellas Coogan's Bluff, Two Mules for Sister Sarah, The Beguiled, Dirty Harry, Why Escape from Alcatraz. Cada proyecto permitió a Eastwood observar no solo cómo se dirigía una escena, sino cómo se administraba un set, cómo se tomaban decisiones rápidas y cómo se protegía el ritmo de una película. Siegel tenía experiencia en montaje y conocía el cine desde su estructura interna. Para un actor que empezaba a imaginarse detrás de la cámara, esa cercanía fue una escuela privilegiada. Eastwood contó que, cuando decidió dirigir Play Misty for Me, habló con Siegel, le pidió que leyera el proyecto y recibió una respuesta decisiva. Debía dirigirlo. Siegel incluso se ofreció a respaldar su ingreso al sindicato de directores. Ese gesto tiene una importancia enorme. A veces, una carrera cambia porque alguien poderoso dice sí en el momento exacto. No porque regale el camino, sino porque confirma que la intuición no es una fantasía. Play Misty for Me. Sí, estrenó en 1971 y reveló a un director con instinto para la tensión, el espacio y la psicología. A partir de ahí, Eastwood construyó una filmografía propia, inicialmente recibida con cierto escepticismo por quienes lo consideraban solamente una estrella comercial. Con el tiempo, esa percepción cambió. El actor de westerns se convirtió en un director capaz de filmar historias íntimas, dramas históricos, relatos criminales, romances adultos, películas musicales y meditaciones sobre la muerte. Don Siegel no le enseñó a Eastwood a imitarlo. Le enseñó a confiar en la claridad. La influencia aparece en la rapidez del rodaje, en la resistencia al exceso, en la idea de que el director debe crear un ambiente donde los actores puedan trabajar sin quedar aplastados por la maquinaria. Eastwood desarrolló después su propio estilo, más silencioso y melancólico, pero la base práctica seguía allí. Dirty Harry, estrenada en 1971. Bajo la dirección de Siegel, consolidó otra de las figuras fundamentales de Eastwood, el policía que desconfía de las instituciones y actúa según un código personal. La película fue celebrada, discutida y acusada de encarnar impulsos autoritarios. Pero, más allá de la polémica, demostró el poder de la colaboración entre un director directo y una estrella que comprendía perfectamente el valor de la contención. Don Siegel es inolvidable porque vio al director antes de que el mundo lo reconociera. Vio una posibilidad y no la trató como amenaza. Muchos maestros protegen su territorio. Siegel abrió una puerta. No intentó mantener a Eastwood eternamente delante de la cámara. Le permitió imaginar otro lugar, uno desde el cual podría controlar el tono, el ritmo y el significado de sus historias. Quinto nombre: Sondra Locke. El recuerdo que no puede reducirse a amor ni a rencor. No todos los nombres inolvidables son cómodos. Algunos permanecen porque representan una etapa de intensidad, deseo, creación y daño. Sondra Locke pertenece a esa zona difícil de la vida de Clint Eastwood. Actriz nominada al Oscar antes de conocerlo, directora y artista con ambiciones propias, Locke fue su compañera sentimental y profesional durante más de una década. Compartieron películas, hogares, proyectos y una imagen pública que durante años pareció inseparable. Trabajaron juntos en The Outlaw Josie Wales, The Gauntlet, Every Which Way But Loose, Bronco Billy, Any Which Way You Can, Sudden Impact. En pantalla, su química podía ser juguetona, tensa, romántica o desafiante. Fuera de ella, la relación se volvió cada vez más compleja. Cuando terminó, no terminó en silencio. Hubo demandas, acusaciones y un conflicto legal que expuso una intimidad rota ante el público. En 1996, una de las disputas se resolvió fuera de los tribunales mientras el jurado deliberaba. Sería irresponsable convertir esa historia
en un romance trágico y elegante, porque hubo desequilibrios de poder, heridas y versiones enfrentadas. También sería simplista reducirla a un único juicio moral, sin reconocer que durante años existió una colaboración creativa real. Sondra Locke no fue una figura secundaria en la vida de Eastwood. Fue una presencia con talento, voluntad y aspiraciones propias. Su historia obliga a mirar al hombre detrás del mito sin la protección de los personajes heroicos. ¿Por qué incluirla entre las personas que jamás podría olvidar? Precisamente porque olvidar no es lo mismo que homenajear. Hay recuerdos que permanecen como advertencia. Hay personas que nos obligan a enfrentar partes de nosotros mismos que preferiríamos mantener fuera de cuadro. La relación con Locke acompañó una etapa crucial: el ascenso de Eastwood como director, su consolidación como estrella independiente y su búsqueda de control creativo. Ella estuvo allí mientras esa identidad se fortalecía. Sondra Locke murió en 2018. Con su muerte desapareció la posibilidad de nuevas conversaciones públicas, de aclaraciones o de una reconciliación que quizá nunca estuvo cerca. Las relaciones conflictivas dejan preguntas que la muerte vuelve permanentes. ¿Qué habría dicho cada uno con más distancia? ¿Qué lamentaban? ¿Qué recuerdos seguían siendo tiernos a pesar de todo? ¿Qué heridas nunca cerraron? No hay respuestas completas. Eastwood ha filmado muchas historias sobre hombres enfrentados a las consecuencias de sus actos. William Money en Unforgiven no puede borrar su pasado. Frankie Dunn en $1 Million Baby vive con una decisión insoportable. Walt Kowalski en Gran Torino busca una forma tardía de reparación. No sería correcto convertir esas películas en confesiones directas sobre Locke, pero sí es posible observar una preocupación constante por la culpa, la responsabilidad y la imposibilidad de regresar al momento anterior al daño. Sondra Locke representa el nombre que rompe la comodidad de cualquier homenaje. Incluirla significa aceptar que una vida legendaria también contiene zonas oscuras. Significa entender que una persona puede ser inolvidable no porque la historia haya terminado bien, sino porque cambió el curso de nuestra existencia y dejó preguntas imposibles de silenciar. Sexto nombre: Christina Sandera, la compañía discreta del último tramo. El último nombre llega desde una etapa muy distinta. Christina Sandera no fue una actriz famosa, una directora ni una figura construida por los estudios. Su relación con Eastwood se desarrolló con una discreción poco habitual para alguien cuya vida sentimental había ocupado titulares durante décadas. Se conocieron en Carmel, la ciudad costera de California estrechamente vinculada a Eastwood, y aparecieron juntos en algunas ceremonias y eventos, pero evitaron convertir su vínculo en espectáculo permanente. Christina Sandera murió en julio de 2024, a los 61 años. Eastwood emitió entonces una breve declaración en la que la describió como una mujer encantadora y cariñosa, y dijo que la extrañaría profundamente. La concisión del mensaje era coherente con su carácter público. Pocas palabras, ninguna exhibición prolongada, pero un dolor claramente reconocible. La pérdida tuvo una crueldad particular. Eastwood, casi 34 años mayor, llegó a una edad en la que probablemente había pensado muchas veces en su propia mortalidad. Sin embargo, fue él quien tuvo que despedirse. La longevidad, vista desde fuera como una victoria, también implica una acumulación de ausencias. Vivir más que casi todo significa asistir a más funerales, guardar más voces y convertirse en custodio de recuerdos que ya nadie puede compartir del mismo modo. Hay relaciones que transforman mediante el conflicto y otras que sostienen mediante la calma. De Sandera se conoce mucho menos que de otras parejas de Eastwood, y quizá esa falta de espectáculo fue precisamente parte de su valor. En una vida atravesada por controversias sentimentales, ella ofreció una imagen de compañía reservada. No necesitamos inventar conversaciones privadas para comprender la dimensión de su ausencia. Basta recordar la frase pública de Eastwood y el tiempo compartido. Christina Sandera
Es el sexto nombre, porque representa el presente convertido de pronto en memoria. Ruth Wood y Clinton Sear pertenecían al origen. Leone y Siegel al nacimiento del artista. Locke a la etapa de pasión y conflicto. Sandera pertenece al crepúsculo, a los años en que el tiempo deja de parecer infinito, y cada compañía cotidiana adquiere un valor distinto. Los 6 nombres y el hombre que quedó detrás. Ruth Wood. Clinton Eastwood Sr. Sergio Leone. Don Siegel. Sondra Locke. Christina Sandera. 6 personas, 6 territorios de la memoria. La infancia, el trabajo, la invención, el aprendizaje, el conflicto y la pérdida. Juntas forman una biografía distinta a la que aparece en las filmografías. No cuentan cuántos premios ganó Eastwood, ni cuánto dinero recaudaron sus películas. Cuentan cómo se construye una identidad a través de los demás. La cultura popular ama la idea del hombre que se hace solo. Eastwood, con su figura alta, su silencio y su independencia, parece encarnar ese mito. Sin embargo, nadie se hace solo. Una madre sostiene el principio. Un padre instala una ética. Un director extranjero revela una imagen. Un mentor ofrece confianza. Una pareja expone las contradicciones. Otra acompaña el final de una etapa. La autosuficiencia absoluta es una ficción tan estilizada como el hombre sin nombre. No existe evidencia de una ceremonia secreta en la que Eastwood se haya sentado frente a una cámara para enumerarlos del 1 al 6. La verdad es menos espectacular y más humana. Los nombró de formas distintas, mediante una dedicatoria al final de una película, a través de recuerdos compartidos en entrevistas, con colaboraciones que atravesaron años, con disputas que llegaron a los tribunales, con una breve declaración de duelo y con la persistencia de temas que regresan una y otra vez en su obra. Y el último primer plano. Imagina a Clint Eastwood solo, en una sala de montaje. No como una escena confirmada, sino como una imagen simbólica. Frente a él pasan fragmentos de una vida, una carretera de California durante la infancia. El rostro de su madre entre el público de una ceremonia. Las manos de su padre regresando del trabajo. Sergio Leone gesticulando en un idioma que casi no comprendía. Don Siegel observando una escena con precisión. Sondra Locke delante de la cámara, desafiante y luminosa. Christina Sandera caminando a su lado en una alfombra roja sin buscar el centro de la fotografía. A los 96 años. La pregunta ya no es si Clint Eastwood ha vencido al tiempo. Nadie lo vence. La pregunta es, ¿qué hizo con el tiempo que recibió? Lo convirtió en imágenes. Filmó hombres que disparaban y luego hombres que lamentaban haber disparado. Interpretó héroes seguros y ancianos confundidos. Aprendió a desconfiar de la leyenda que lo había hecho famoso. Y, en el proceso, dejó rastros de las personas que lo acompañaron. Ruth, Clinton, Sergio, Don, Sondra y Christina no forman una lista perfecta. Una lista perfecta sería falsa. La memoria humana no ordena con justicia matemática. Mezcla amor y resentimiento, admiración y culpa, ternura y frustración. Precisamente por eso estos 6 nombres parecen creíbles como mapa emocional. No convierten a Eastwood en santo ni en villano. Lo devuelven a la condición que sus mejores películas siempre han buscado debajo del mito, la de un hombre contradictorio. Wei Kubwas, tal vez la frase más honesta no sea «nunca los olvidaré», sino otra. «No sería quien soy sin ellos». Esa afirmación incluye la gratitud y también la herida. Incluye aquello que se recibió y aquello que se hizo mal. Incluye a quienes abrieron puertas y a quienes dejaron preguntas. Incluye todo lo que una vida larga acumula cuando ya no puede fingir que cada capítulo está separado del anterior. Cuando llegue el último fundido a negro, no quedará solamente la silueta del pistolero. Quedará la madre que vio al niño, el padre que le enseñó el peso del trabajo, el italiano que convirtió una mirada en mito,
el director que le dio permiso para tomar la cámara, la mujer que encarnó una relación imposible de resumir, y la compañera que hizo menos solitario el último tramo. 6 nombres, 6 huellas, 6 formas de permanecer, Wilde detrás de ellas. Clint Eastwood, ya no como personaje invencible, sino como un hombre de 96 años que ha vivido lo suficiente para descubrir la verdad que sus películas llevaban décadas anunciando. Al final, nadie es recordado solamente por lo que conquistó. También es recordado por las personas que amó, por aquellas a las que hirió, por quienes creyeron en él y por los ausentes que siguieron hablando dentro de su silencio.